El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 10 de mayo, un día pues cargado de historia en nuestro calendario de nuestra nacionalidad. El 10 de mayo del 51, aquella pues suerte violenta del gobierno de Arnulfo Arias y aquellos decenas de muertos en el Palacio Presidencial en uno de los golpes de Estado más violentos de nuestra historia. Y se ha convertido en una especie de día de peregrinación del Partido Panameñista, pues llevado a cabo también por lo que ocurrido el 10 de mayo de 1989 en el Parque de Santana, donde es asesinado el escolta del entonces candidato a vicepresidente Guillermo Ford Boyd, quien aparece en las portadas de la mayor parte de los diarios, pues chorreado y manchado de sangre, en una de las imágenes más violentas de ese difícil momento que fue el año de 1989. Hoy, pues una semana donde se ha levantado parcialmente la cuarentena, este primer fin de semana de levantamiento de ley seca y de apertura ya de otros comercios como lo son ferreterías y lugares de venta de repuestos de autos. Y parece que también de forma exitosa todo el proceso de entrega o de retiro de los bonos a través de la cédula. Así es, Fernando, porque se dio esta primera semana donde nada más el primer día más de 27,000 mujeres hicieron el uso de este bono y que al parecer la estrategia, Fernando y amigos televidentes, del gobierno de entregar este vale digital le dio buenos resultados porque fueron entregados principalmente en los sectores donde se habían registrado muchas protestas y protestas violentas que tuvieron que ser utilizado el control de multitudes de la Policía Nacional. Esas provincias fueron, o esos sectores fueron el distrito de San Miguelito, la provincia de Colón y también el distrito de Arraiján, donde se activaron estos vales digitales y todo quedó tranquilo porque muy pocas protestas se dieron durante la semana. Sin embargo, las personas no están cumpliendo con ese distanciamiento social cuando están yendo a los supermercados. Por otra parte, la preocupación de los padres de familia en cuanto al tema de escolaridad, porque se teme que se pierda el año escolar. Sin embargo, ha salido el Ministerio de Educación a decir no se va a perder el año escolar. Ya han presentado 3 fases con las que posiblemente se podrían dar esa reapertura de clases. Una de ellas serían por 7 meses este 2020 y en el 2021 serían 9 meses, Fernando. Porque hay otra cosa importante que va a poner el tema educativo en la palestra, será lo que pase la próxima semana, porque se habla de una posible demanda contra el Ministerio de Educación por el permitir y certificar que escuelas den clases virtuales. Esto principalmente porque en las escuelas particulares uno firma un contrato que dice el número de horas semanales y habla siempre de forma presencial. Esto es lo que se va a llevar a la Corte la próxima semana. Pero poco a poco volvemos a la normalidad. ¿Y cómo debe ser ese levantamiento de la cuarentena? En Estados Unidos, pues un grupo importante de estados levantaron la cuarentena total. Y Guy de la Rosa, los norteamericanos sobre todo viendo cómo están reaccionando en España y en Italia, porque el miedo al rebrote es algo que está pues, por todos los países del mundo. Guy de la Rosa, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un tema realmente controversial. Hoy en día vemos facciones y opiniones muy discordantes con respecto a este tema. Realmente existe una división no solamente política, sino una división en cuanto a la posición con respecto a esto de la reapertura económica de los estados. Claro. Tenemos una situación realmente opuesta. Tenemos estados en donde nunca ocurrió una cuarentena como tal, estados como en el medio oeste de Estados Unidos, como es el caso de Nebraska,
Iowa y otros estados. Sin embargo, tenemos estados que fueron fuertemente golpeados por la pandemia COVID-19, particularmente los estados de Nueva York, New Jersey y hasta cierto punto Massachusetts y la costa noreste de Estados Unidos. Así que realmente no existe un punto común, un denominador común en cuanto a cómo hacer esto. Sin embargo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha establecido una serie de pautas, realmente son 4 pautas que deben ser básicamente llenas para que pueda ocurrir la reapertura en el estado. Obviamente, esta reapertura no va a ser uniforme, se va a hacer por secciones, por regiones en el estado de Nueva York, e incluye una disminución en el número de muertes, una disminución en el número de hospitalizaciones, la capacidad de los centros médicos en poder manejar rebrotes sin estar en un estatus de emergencia y obviamente la capacidad de testear a pacientes, que es uno de los componentes más importantes para la reapertura. Pero pareciera, la reapertura, Guy, que esta pandemia pues está dejando a los Estados Unidos y su epicentro se está moviendo hacia Brasil. Sí, y en Estados Unidos es una situación interesante, antes de hablar a Brasil, porque si miramos la curva epidemiológica en los Estados Unidos, claramente se ha alcanzado un plató y empezamos a observar una disminución en cuanto al patrón de la curva. Sin embargo, cuando observamos el patrón de disminución es reflejo de lo que está ocurriendo en el estado de Nueva York. En otras regiones y en otros estados de los Estados Unidos, lo que vemos es un patrón de incremento. Así que esto hay que verlo desde un punto de vista de región, de estado, e incluso dentro de los estados el patrón puede ser un tanto distinto. Lo que yo sí pienso es que hemos llegado a ese punto de inflexión. Yo creo que lo peor realmente ya está por detrás de nosotros en Estados Unidos, pero esto no implica que debemos bajar la guardia. Claro. Esta es una batalla que va a tomar semanas a meses. El epicentro en Brasil pues no debe sorprendernos, porque realmente en Brasil no se tomaron las pautas necesarias en su momento para poder, número uno, enseñar a la población con lo que se estaba lidiando, y número dos, las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar el peso de la epidemia. Y realmente lo que vamos a ver ahora es simplemente el producto de no tomar en su momento las debidas medidas de mitigación. Así, Brasil realmente va a ser otro experimento en donde el sistema de salud va a ser compresionado, va a ser testeado por el número que se va a incrementar de casos de COVID-19, y existe la posibilidad de que ocurra en su momento lo que ocurrió en España y lo que ocurrió en Italia. Realmente es una situación muy difícil. Quiero quedarme en Sudamérica, Guillermo Ruiz, porque esta semana se dio una especie de movimiento militar digno de los hermanos Marx, con esa supuesta invasión, ese nuevo bahía de cochinos que se dio en Venezuela. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque se habla de la oposición contratando mercenarios, pues que el gobierno de Estados Unidos sabía pero que no sabía, y la cosa es que un balón de oxígeno que se le da al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, la información que yo tengo es que sí es verdad que hubo un contrato a un grupo de mercenarios, como se les pueda llamar, son contratistas, y fue por parte de un capitán, un ex capitán de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que pues se pasó a la oposición. Pero es una operación que evidentemente no estaba patrocinada ni por el Departamento de Defensa, ni por el Departamento de Estado, ni por ninguna organización norteamericana, evidentemente. Entonces, esto demuestra también un nivel de desesperación en las Fuerzas Armadas de Venezuela, que pues de alguna forma algunos de sus componentes que están desertando comienzan a buscar soluciones rápidas ante una oposición que está de alguna forma u otra haciendo aguas, también por la debilidad que mostraron en tiempos que no eran de coronavirus y ahora en tiempos de coronavirus. Lo que sí es que este tipo de acciones que cuando fallan dejan mejor al gobierno al desgobierno de Nicolás Maduro, porque le permiten hacer campaña. A ver, todo es muy ridículo y es hasta bufo. Unas lanchitas mal preparados, incluso sin el armamento adecuado. Y cuando tú escuchas el plan, supuesto plan por lo menos, es descabellado por todas partes. Nicolás Maduro tiene varios anillos de seguridad del ejército cubano. Entonces, cuando tú ves esto, tú te preguntas, bueno, ¿a quién se les ocurrió
la idea de semejante tontería. Ahora, esto también tiene que ser un llamado al gobierno de los Estados Unidos, que está muy concentrado en el buscar la reelección de Donald Trump en medio de los problemas que tiene el vicepresidente Biden, y que está olvidando que ha encendido la mecha en algunos lugares, como en el Medio Oriente, en Irán, que por cierto el estrecho de Hormuz se ha vuelto a poner un poco caliente, y lo que está pasando en Venezuela. No puede dejar esto así a libre albedrío, porque también puede ir de forma negativa en las pretensiones de Donald Trump de volver a ser candidato presidencial. Ahora, si tú me preguntas si esto tenía algún tipo de éxito, pues no lo tiene. Y ya buena parte del exilio venezolano ha perdido la fe en que algo vaya a pasar en Venezuela. Casi que está comprobado que a Estados Unidos no le interesa una invasión. Quizás su único aliado era Brasil, y como escuchábamos al doctor Guy de la Rosa, en Brasil pues la situación está tan complicada que el ejército lo único que puede hacer es apoyar las labores para combatir el COVID-19. Entonces no se puede contar con ellos. El gobierno de Colombia ha dicho una y otra vez que no va a participar en una posible invasión a Venezuela. Así que en realidad la oposición venezolana está sola, y los esfuerzos de mercenarios, de capitanes, en Miami hay varios grupos en este momento, varios grupos tanto financieros como militares, de ex militares venezolanos, dispuestos a este tipo de locuras, pero lamentablemente podrían fracasar. Pero ahí entra una posición realmente, y lo hemos hablado muchas veces, Memo, en estos años, una posición realmente chambona, una posición que maneja una cantidad ingente de dinero partida en dos, donde una no ha dejado de estar pues haciendo negocios con Maduro, y la otra pues tratando de ver cómo salva las apariencias frente al resto del mundo. Es que esto es un negocio, lamentablemente. Mira, te doy el mejor ejemplo. Venevisión sigue trabajando en Venezuela. Y los dueños de Venevisión están en Nueva York hace más de una década. Entonces tú te das cuenta de que en algunos de los empresarios, primero, que fueron los que pusieron a Chávez en el gobierno y que después se le fueron en contra, no hay mucho interés en cuanto a cambiar el status quo venezolano. En realidad hay una población que se cansó y que ha comenzado a entrar en una fase de, pues, esto es lo que hay, trabajemos con esto. Está regresando gente a Venezuela, y ya no solamente está regresando gente muy pobre que pues fue a buscar el día a día, están regresando personas que no quieren saber nada del régimen de Maduro, pero prefieren hacer negocios con un mercado que conocen, que el chavismo ha mantenido, una economía muy pequeña, pero que ellos mantienen en un mercado que al final es mucho más grande que mercados como los de Centroamérica. Entonces hemos llegado a este punto donde el régimen venezolano se está asentando por parte del hastío de la población venezolana, que no cree en ningún líder opositor. La popularidad de Juan Guaidó en este momento está en su mínimo nivel, y Juan Guaidó era lo único que le quedaba, porque en realidad fue una sorpresa, a una oposición venezolana completamente desgastada, y en algunos casos incluso sin ningún tipo de credibilidad ya. La única persona que tenían en Venezuela era María Corina Machado, que ha sido la única que se ha mantenido pues con un pie de lucha, pero la propia oposición se encargó de tragársela. Orillar su piso. Entonces ahora ha pasado como en Cuba, exactamente como en Cuba. Las peleas internas de la oposición han hecho que no quede nadie con credibilidad. En Cuba durante mucho tiempo el único que quedó con algo de credibilidad fue Osvaldo Payá, y permitieron que lo asesinaran. Entonces ahora estamos viendo este paso en Venezuela. Después que pase esto del COVID-19 y que el precio del petróleo se recupere, vamos a ver una Venezuela nuevamente metiendo sus manos en América Latina, porque se está envalentonando el narcodictador régimen de Nicolás Maduro. Bueno, eso es lo que está pasando por allá. Pero lo importante es el levantamiento de la ley seca, Memo, que ha sido, bueno, yo creo que tiene una razón más fiscal que social. Tú sabes que yo he conversado con, tengo el honor de tener la amistad de algunas empresas de las que distribuyen en América Latina estos licores, y ellos estaban muy preocupados, no solamente por lo que estaba sucediendo aquí, no por el tema de lo que vayan a ganar o dejar de ganar, estaban muy preocupados por la imagen que eso pueda dar. O sea que hay muchos aspectos
y muchas presiones que se están dando de diferentes lados con esto de la ley seca en Panamá, que si revisan es inédito. Ahora, esta es la verdad. En Panamá el nivel de problemas intrafamiliares derivados por la ingesta desproporcionada de bebidas es enorme. Sí. Además, el gobierno pasado, lo he dicho varias veces, una de las poquísimas, casi microscópicas cosas que puede uno sacar, hizo una encuesta en diferentes corregimientos y distritos donde se dio cuenta que muchas de las enfermedades en nuestro interior del país vienen derivadas de consumir exceso de licor. Y en algunos casos se ha dado por los subsidios que se dan a poblaciones indígenas, donde aprovechan para directamente comprar licor y olvidarse de la comida, que era al final el objetivo. Entonces, si no hay una solución para esas familias donde las peleas comienzan con 2, 3 cervezas o pues 2, 3 tragos de ron, si no hay una solución, aquí vamos a tener tantos muertos por coronavirus como por problemas de violencia a la larga, intrafamiliar. Esas personas que son pues consumidores constitucionarios de alcohol, ¿alguna vez lo dejaron de tener con la ley seca? Lo único que estaban haciendo era pagándolo más caro, pero yo creo que la distribución de alcohol, José, y como nunca muestra, dejó de y como muestra los decomisos, Fernando, sí, que se veía. 200 cajas de cerveza, ¿sabes? A ver, ya la ley, ya en Estados Unidos ya probó que este tipo de leyes secas lo que hacen es que aumentan el contrabando. Pues la mafia tuvo su cargo de cultivo en Estados Unidos con estas restricciones. Pero lo que sí ha pasado en Panamá es que no se combate el problema de la violencia intrafamiliar, porque también se ha disfrazado de la violencia contra la mujer y no, solamente se ha enfocado en un solo ángulo. Y aquí hay un problema de violencia familiar donde se es violento con los niños, donde muchísimos niños de este país, el único lugar que tenían de refugio era la escuela y ahora no lo tienen. No lo tienen. Donde hay mujeres que atacan a hombres, que atacan a sus padres, que atacan a sus abuelos e incluso a los niños, ni hablar de los hombres. Entonces también vemos el caso del tráfico de drogas, que también se ha exacerbado. Vemos esta semana lo que ha pasado en Chame, que no aparecen cuerpos por ahí todos los días. Hemos visto lo que pasó en David. O sea, estamos viendo que el país no ataca sus problemas de origen, que son problemas de violencia, de hacinamiento, de problemas donde las familias no se entienden, donde pues es como un honor, ya lo hemos visto una y otra vez en los noticieros, lo vemos a cada rato en Next Noticias, cuando grupos de mujeres salen a la calle y dicen yo soy madre, padre y tengo 5 hijos. Si nosotros seguimos premiando eso, lo que estamos precisamente poniendo los antivalores por encima de lo que sí debería estar. Porque ahí viene el tema de los subsidios también. Porque no solamente eso, sino que quiero preguntarle a Guy, porque, es decir, la ley seca no tiene ninguna base científica para hacerla en medio de una pandemia como esta. Realmente no existe ninguna base científica al respecto y los argumentos existen. O sea, algunos se oponen porque dicen que no es el momento, básicamente, de hacer esa apertura. Existe el riesgo también de transmisión cuando las personas van a los locales a comprar licor. Pero también existe la contraparte, que realmente pues, los estados que están haciendo la apertura no ven una razón científica para no hacer la reapertura. Así que, como todo lo que ha ocurrido en el COVID-19, las posiciones son diametralmente opuestas y pienso que no existe una sola solución. En mi opinión personal, y esto es una opinión muy personal, no veo una razón por la que no se deba hacer desde el punto de vista científico. Es decir, no entiendo por qué no se puede hacer una reapertura de estos lugares donde las personas puedan comprar licor siempre y cuando se haga dentro de un marco que minimice la posibilidad de transmisión de persona a persona. Es decir, el que está en la caja tiene que tener máscara, el que está atendiendo a la persona que va a comprar tiene que tener una máscara que cubra la nariz y la boca. La persona que está entrando al local comercial tiene que tener también su mascarilla. Este tipo de situaciones. Ahí la desinfección del lugar. Algo que quiero oír la opinión sobre todo, bueno, José y de Memo, ese sentido paternalista de que el Estado es una especie de papá que él te dice, bueno, no puedes tomar porque mira, si tomas, pues vas a salir por ahí como un loco y lo que no queremos es que tengamos contacto. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener ese pensamiento de que pareciera que en este país nada más viven niños y que necesitamos a alguien que supervise nuestros actos?
Y es que ahí es donde entra lo que ha mencionado la ministra Rosario Turner, que tenemos que nosotros poner de parte como sociedad. Si le gusta tomar, hágalo con moderación. No tiene que llegar al estado de la embriaguez o emborracharse. Tómese 2 cervecitas, una copita de vino. No tiene que llegar hasta este punto. Sin embargo, es una realidad de cómo en nuestro país se venden estas bebidas alcohólicas, y es donde tenemos que poner parte, porque no solamente, Fernando, es una parte de lo que se había tomado esta medida de ley seca era para evitar que personas estuviesen saliendo a las calles, pero si vemos las estadísticas del Ministerio de Seguridad, ¿cuántas personas se capturan por día violando la cuarentena? 700 personas, es decir, se ayudó en algo la ley seca para evitar que las personas salieran en las calles. Las cantidades de llamadas que ha recibido el INAMU por violencia doméstica no teniendo ley seca, es decir, el agresor va a seguir siendo agresor con o sin el licor. Sí, exactamente. Quiero ir a información comercial y escuchar su respuesta. Igual, Guy, quiero hablar de ese Favipiravir, este fármaco japonés. Realmente es... los rusos lo dan como válido para el tratamiento del coronavirus, igual que ese óxido nítrico, uno de los componentes del Viagra. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 10 de mayo. Guillermo, papá ha estado haciendo lo que mejor le gusta, lo que más le gusta, diciéndonos qué podemos y qué podemos hacer y cuándo y dónde hacerlo. Yo creo que esta pandemia lo que ha exacerbado es esa concepción que tienen los políticos de que están trabajando con niños y que nos tienen que poner límites porque si no nos desbordamos. Guillermo. Bueno, lo que pasa es que en esta ocasión, con esta pandemia, nosotros hemos visto el ejemplo de la China comunista. Y en buena parte de las instrucciones que ha dado la OMS han sido basadas en el librito de un país gobernado por una dictadura férrea. Punto. Olvídate si es comunista o no. Una dictadura militar férrea, con un estado policial totalitario. Y ese es el guión que nos han dado en nuestros países. Yo no estoy de acuerdo con algo que dijo José Luis, de que la violencia intrafamiliar va a ser igual si hay o no licor. Va a ser peor si hay licor. Pero el problema no es tomar licor. El problema es que tenemos violencia intrafamiliar porque tenemos una sociedad que lamentablemente vive en los antivalores y está deshecha. Sí. Ese es el problema. Pero los gobiernos miran para otro lado, buscando nimiedades, metiéndose en tonterías y jugando el papel de papá. ¿Por qué? Claro. Precisamente porque de ahí viene el paternalismo. No hay nada mejor que... Yo recuerdo al presidente Varela. Y le digo presidente Varela porque quiero recordarle al Ministerio Público que el señor fue presidente en el último periodo y que el desempleo y el problema del quiebre de la economía vienen de ese periodo. Y otra de las cosas fue regalar casas, hacer multifamiliares, por ejemplo, en Santiago de Veraguas, donde hay tanto espacio para hacer barriadas de casas, darle dignidad a la gente. Entonces te llevas este modelo, por ejemplo, a Colón, en un lugar donde pudiste haber hecho algo maravilloso y lo que hiciste fue un poco de super favela aumentando el hacinamiento y provocándole un problema a la Policía Nacional, que peor aún, lo que se hizo bien en el proyecto Curundú, que fue trabajar policía y comunidad, no se hizo en Colón por esta concepción de que muy del Opus Dei, de que, bueno, si yo les doy vivienda a la gente, me lo van a agradecer. Sí. Y ese era el asunto, con la plata tuya y mía. Entonces, cuando tú ves estas cosas, ese paternalismo, ahora la estamos pagando. Si hay ley seca o no hay ley seca, la gente iba a tomar, y lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lamentablemente ahora mismo no tenemos una solución mágica, porque tenemos un Estado paternalista por origen, tenemos un problema de subsidios lamentablemente enormes, donde no podemos utilizar la totalidad de los ingresos del Canal de Panamá para las cosas que necesitamos ahora, porque hay que pagar subsidios. Claro. Pero Memo, dentro de eso, es decir, yo quería caer en esto porque la noticia de la semana, sin lugar a dudas, es esta moratoria bancaria de 7 meses. Bueno, de 7 meses a partir de junio, es decir, una moratoria de 9 meses. Una moratoria donde
Unos dicen que había que quitarle los intereses, otros dicen que, bueno, otros se han despreocupado y ya ellos piensan que esto, yo no me preocupo hasta el próximo año, pero dentro de todo hay, ¿sabes? ¿Dónde realmente está el truco de todo esto? Porque unas instituciones que solamente están a por sus beneficios, como los bancos, por altruismo yo no creo que hayan hecho esto. El truco está, Fernando y José Luis, en que la mayor parte de los dueños de las principales empresas del país son accionistas de los bancos panameños. Esa es la verdad. Los bancos panameños tienen una solidez en este momento muy importante. Son los más sólidos del mercado internacional de América Latina. Nosotros, esta misma semana, la Unión Europea insiste en imponer sanciones a Panamá a través de las famosas listas. Y eso se da única y exclusivamente porque tenemos un centro bancario robusto que acoge las cuentas bancarias de los principales empresarios de Sudamérica, que no creen en su sistema financiero, por ejemplo Argentina, Chile, que está en problemas sociales hace muchos años, Brasil. Ellos tienen sus capitales aquí en Panamá, lo mismo que los empresarios de Centroamérica, y ni hablar los del Caribe. Esos son capitales que Europa quiere y que de alguna forma, al ver gobiernos pues débiles como los que tenemos aquí en Panamá, han arreciado los ataques. Ahora, algunos bien enfocados, como pasó con el gobierno de Varela, donde uno de sus amigos estaba en lo que estaba y nos quedó metiendo en un problema gigantesco. Ahora, este gobierno lamentablemente vende debilidad y ese es parte de los problemas. Entonces, claro, hay un sector importante de la población económicamente poderosa que decide que no quiere perder en esta vuelta. ¿Y qué ha hecho? Le ha planteado a la presidencia, que era lo que te comentaba la semana pasada, hacer una moratoria, que no es moratoria, pero parece moratoria, y donde no te condonan nada, y lo único que se hace es que se dan el balón más adelante. Pero vas a pagar, y vas a pagar intereses. Y tú eres economista, Fernando, y de los buenos, y tú sabes muy bien que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es que lo que yo te digo, Memo, es ¿de dónde que vas a sacar el dinero entre unos meses? El precio de las casas ha sido tan inflado artificialmente que por manual te dicen no prestar más del 30% del ingreso familiar en que se utilice para pago de hipotecas. ¿Qué pasa? Al acumular estos meses en unas nuevas letras que van a aparecer a partir de enero, se sobresale de ese 30%. Y eso va a poner en problemas los ingresos familiares, sobre todo de una clase media que va a llegar a ese mes con su salario reducido y encima los que tengan trabajo y encima con un desempleo alto que tú bien sabes que tira todo hacia abajo. Imagínense el caso de las tarjetas de crédito, que tienen en la mayor parte de los casos unos intereses muy altos, porque se le da tarjeta de créditos a personas con muy baja capacidad de ingresos. De ingresos diarios. Además, entonces, Memo, que nosotros empezamos, y quiero que pues hable sobre esto, porque nosotros empezamos la crisis encima con un stock de cerca de 3.000 viviendas no vendidas. ¿Qué significa eso? Que yo creo, y espero equivocarme, que nosotros en enero vamos a estar viviendo en casas, o lo que ha pasado, lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó sobre todo en España, que vamos a estar viviendo en unas casas cuyas hipotecas van a ser más altas que el valor real de las casas. Bueno, y también recordemos el efecto contrario, el efecto de que se fuera la gente de los extranjeros de Panamá durante el gobierno de Varela. Aquí hubo una estampida de inversionistas extranjeros que abandonó casas y apartamentos lujosísimos y que ahora, precisamente, todo este problema también que hay entre los colegios particulares es porque han dejado de ingresar estas matrículas de empresarios e inversionistas extranjeros que se llevaron a sus hijos de Panamá y que ahora no están ingresando. Entonces, ¿qué va a pasar? A estas viviendas unifamiliares que estás diciendo, Fernando, tienes que agregar también la enorme cantidad de edificios casi vacíos que hay en Ciudad de Panamá y que en el mercado panameño no tiene la capacidad de absorber. ¿Y quién va a venir a Panamá a vivir en esos edificios en el próximo año y medio en un país que ha tenido casi 10.000 casos de coronavirus y más de 200 muertos y que en realidad
la situación económica de América Latina va a ser bastante muy catastrófica difícil. por un tiempo. José, Eso es lo que se debería estar pensando en este momento. así es. Y José, no solamente eso, Memo, porque imagínense aquellos que están todavía con la hipoteca de sus casas. Súmele la luz, el agua, el teléfono, o sea, todo eso, las personas se le tiene que hablar abiertamente y con sinceridad que esto no es totalmente una prórroga, esto es una deuda más a futuro para que la gente sepa a qué atenerse. Sí, pagar lo Porque que pueda. pagar el que puede, que no es algo que uno quiere decirlo, Guillermo, pero el que puede pagar que le haga frente mientras a estas deudas, porque a la final lo que van a tener no van a poder solucionar estos préstamos ni el pago de los mismos. bueno, volvamos a la parte científica, Guy de la Rosa, porque estos dos medicamentos, el óxido nítrico y el favipiravir, un medicamento japonés que los rusos han avalado como buenos tratamientos para el coronavirus, pero seguimos sin pues una vacuna que está muy lejana, pero también ¿qué pasa o qué puede tomar nuestro organismo para resistir el embate de un coronavirus? Ya no sea con una vacuna, sino con algún medicamento que tal vez atenúe los síntomas graves del coronavirus. Hoy en día estamos en una carrera y es una carrera para encontrar una vacuna que sea eficaz y segura y una carrera para encontrar fármacos, medicamentos con los cuales podamos tratar a los pacientes con COVID-19, particularmente aquellos que tienen la mayor mortalidad, que son los pacientes con enfermedades subyacentes. Desafortunadamente hasta la fecha no tenemos ese medicamento que realmente sea lo que es un cambio total, absoluto en nuestra capacidad terapéutica. Favipiravir es una historia muy interesante. Se le conoce básicamente como Avigan. El otro nombre técnico es T705. Es un medicamento básicamente de una compañía japonesa, Fujifilm, que es parte del consorcio de Fujifilm. Y lo interesante es que el medicamento fue aprobado en el 2014 en Japón para el tratamiento de la influenza. Es lo que nosotros llamamos un inhibidor de la polimerasa, la cual es una enzima que el virus requiere para poder replicarse, para poder multiplicarse. Se piensa que el medicamento puede tener eficacia en los casos de COVID-19 y la información emana realmente de 2 estudios que fueron realizados en China. El problema es que estos estudios no son controlados, así que realmente no sabemos con certeza si el medicamento funciona o no. Pero cuando fue comparado contra lopinavir, ritonavir, un medicamento que realmente ha fallado desde el punto de vista terapéutico en varios estudios clínicos, se demostró que el tiempo para eliminación del virus fue menor en los pacientes que recibieron favipiravir con respecto a los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir. Y el otro punto importante es que el 91% de los pacientes que recibieron favipiravir demostraron mejorías cuando se les hizo un CAT scan de tórax. Ahora, hay 4 puntos importantes para recordar con favipiravir. Primero que todo, la información es realmente anecdótica. La información que No es científica. básicamente apoya el uso del favipiravir es anecdótica, proviene de 2 estudios, los cuales no son controlados, lo cual implica que requerimos data para poder estar seguros si funciona. Hoy en día se están realizando un sinnúmero de estudios, incluso en China, en Japón y en otros países como Irán. En Irán están realizando estudios con favipiravir interesantemente. Se está utilizando solo o en combinación con otros antivirales para poder determinar su eficacia y su perfil de seguridad. El otro punto importante es interacciones medicamentosas. El favipiravir tiene una interacción con el acetaminofén y esta interacción implica que la dosis máxima de favipiravir no puede sobrepasar los 3.000 miligramos en 24 horas. Y esto es importante porque sabemos que los pacientes con COVID-19 presentan un cuadro febril, razón por la cual el acetaminofén es ampliamente utilizado. Tercer punto es el hecho de que favipiravir potencialmente puede producir malformaciones en el feto, estilo talidomida. Y esto es algo que incluso Shinzo Abe ha colocado en sus entrevistas cuando ha salido básicamente a la luz pública a discutir el favipiravir. Así que es un punto importante porque sabemos que los pacientes con COVID-19 mayoritariamente son pacientes masculinos, sin embargo existe también una buena proporción de pacientes femeninas, muchas de las cuales pudiesen estar en embarazo. El otro punto a enfatizar aquí es que nuevamente es un medicamento experimental, así que no tenemos la certeza, requerimos más data para poder identificar si realmente esto va a funcionar o no. Tenemos la necesidad de investigar
múltiples mecanismos de acción. Así que una buena razón para investigar todos estos compuestos, incluyendo el favipiravir, es determinar si realmente funcionan o no y tener múltiples mecanismos de acción para poder tratar el COVID-19. Un último punto, y este es un aspecto un tanto político. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, ha sido un fuerte promotor de favipiravir, tal cual como el presidente Donald Trump lo fue en su momento con la hidroxicloroquina. Sí. Y realmente es una arista un tanto política porque algunas personas piensan que Shinzo tiene conexión con el CEO de la compañía Fujifilm. Sí. Así que existe un cierto nexo político. No sabemos hasta qué punto esto ha fomentado la acción del primer ministro Shinzo Abe de salir públicamente y hablar positivamente acerca de favipiravir. Lo cierto es que las datas anecdóticas requerimos un poco más de información para poder determinar eficacia y obviamente perfil de seguridad. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué pueden los pacientes tomar? Realmente hoy no existe nada. Se habla acerca del zinc, se habla acerca de la vitamina C. La información es realmente anecdótica. No existe un estudio que demuestre de manera clara, de manera convincente, que estos son maniobras terapéuticas que pueden ayudar al paciente con su sistema inmune. Lo importante aquí es reconocer obviamente que el estrés sí afecta el sistema inmune, la falta de sueño sí puede tener un impacto en el sistema inmune. Todas estas situaciones que están ocurriendo hoy en día con el COVID-19 eleva el grado de ansiedad de las personas y realmente esto tiene un efecto negativo en cuanto al COVID-19 si la persona adquiriera la infección. Así que el punto al que quiero llegar es importante que las personas tomen su tiempo para relajarse en la medida de lo posible. Obviamente estamos en un periodo de crisis importante, pero se tienen que tomar las medidas a nivel personal, no solamente las medidas higiénicas, distanciamiento social, uso de máscara, lavado de las manos, pero desde el punto de vista holístico, tener esa actitud para tratar de relajar el cuerpo, la mente y tratar de impedir que este estrés diario conlleve un impacto negativo en cuanto al sistema inmune. Y esto es un mensaje importante para la población, pero yo creo que debido al periodo de crisis, todos estamos pasando por este periodo difícil. Claro. Guy de la Rosa, vamos a información comercial. Cuando regresemos, Memo, quiero tocar una semana donde Movín recibió pues una especie de caída en la cruda y dura realidad. ¿Qué ha pasado con los pailazos que empezaron con mucha fuerza y se han ido diluyendo en la semana? Además, ¿qué nos espera esta semana que inicia en esta carrera por el levantamiento de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en nuestro país? Todo después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 10 de mayo y José y Memo. Pues el tema Movín, esta especie de mago de Oz, pues de 4 desarrapados que se han creído la reserva moral del país y que de repente pues se han quemado el cuento y han creído que como manejaron a Varela como quiso, pueden seguir controlando al país desde redes sociales en una especie de valladar de protección de los grandes intereses económicos panameños. Memo. La historia de Movín es que es una escisión dentro del Partido Popular. Exacto. Bueno, si vamos a llamarle Partido Popular a eso. Milton Enrique era presidente del partido y tuvo desavenencias con Temido Baldía, sí, que en algún momento fue director de noticias de otro canal. Y él se asoció con el ex defensor del pueblo, Juan Tejada, y crearon Movín. Este grupo, la idea era apoyar a Juan Carlos Varela desde fuera del Partido Popular, o sea, hacer una fila más corta de la más corta que ya había. Cuando eso sucede, lo que termina resultando es que muchísimos independientes que apoyaron a Juan Carlos Varela, sobre todo gente con mucho poder económico, se fue agrupando en esa cosa amorfa que se llamaba Movín y terminaron creando una fila que resultó ser más larga que la del Partido Popular y mucho más, digamos que más efectiva. Llegó Movín a tener hasta 3 ministros de Estado. Y una vicepresidenta. No tenía ninguno. El contralor, es decir. El contralor. Que los tipos se sirvieron con el cucharón. Movín llegó a ser una especie de factor de alianza
para donde se quería meter al PRD, porque el PRD tuvo su cuota de poder en el gobierno de Varela al principio, en varios ministerios y en la Contraloría, diferentes facciones del PRD. Esto va a terminar con el desgaste del gobierno de Varela, pero Movín entonces sale de esa onda política pro Partido Popular y comienzas a entrar dentro de la agenda de la junta directiva del periódico La Prensa y de esos intereses, y comienza a ser una especie de escudo protector de Juan Carlos Varela contra quienes estaban señalando todos los desmanes que sucedían y la falta de acción de su gobierno. Bueno, al final lo que termina siendo Movín es el escudo mediático, escuchen lo que voy a decir, mediático de Guillermo Endara, de Juan Carlos Varela. ¿Por qué? Porque él destrozó el Partido Panameñista y no tenía voceros políticos. Entonces, el Partido Panameñista, al no estar, eso es suplantado por Movín. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora están huérfanos. Y esa orfandad ha dado lugar a que otros intereses económicos coincidan con sus intereses políticos y estén al servicio de quienes necesitan llevar su voz al Ejecutivo, pero no se les escucha por diferentes razones. Entonces, sí es verdad que hay una guerra interna dentro del PRD, y lo hemos hablado bastante aquí en Entre Líneas, pero también es cierto que hay gente que quiere aprovecharse de esta guerra para marcarle la agenda al presidente Laurentino Cortizo de una vez por todas. Pero, y eso ya lo hemos visto. Todos los gobiernos le han tratado de marcar la agenda. Una crisis de esas proporciones. Alguien que todavía debe tener mucho activo político, porque nada más han pasado 10 meses. Es decir, esta semana, como lo recordábamos, había pasado un año de la elección de Laurentino Cortizo para que alguien pretendiese hacer un acoso y derribo con un gobierno que todavía, en medio de esta crisis, a la larga, lo que uno está buscando es una tabla de salvación, no terminado, dice, con el barco. Es que ante las torpezas, mira, lo que pasa es que todas estas torpezas, travesuras y que hemos visto en algunos sectores del Ejecutivo, se han dado porque, el vicepresidente de la República, cuando la última vez que gobernó el PRD, él tenía 20 años. Sí. Y su entorno, que son como 3 o 4 ministros, también. Entonces, ellos no tienen ningún tipo de bagaje político, ningún tipo de bagaje interno en el partido. Lo único que han hecho es caminar con el presidente Cortizo en su campaña. Sí, y nadar en esa piscina de tiburones no es tan fácil. El ministro de la presidencia no es un ministerio. El ministerio de la presidencia no es un ministerio, Fernando. Tú lo sabes. Es una oficina el ministerio de la presidencia entre la presidencia es la secretaría privada del presidente. Y es donde se manda. Él es el ejecutor y el hombre que va a mandar los mensajes directos. Si tú pones a alguien que no tiene ningún tipo de manejo ejecutivo dentro de la cosa pública, no lo entiende, queda a expensas de los tiburones que están alrededor pescando en río revuelto. Yo entendía que el presidente Cortizo, al poner a un viceministro con experiencia ejecutiva, como lo hizo al principio, iba a compensar eso. Él sale del Ejecutivo por razones que todavía no están muy claras, y llega otro igual de rookie, y ahí vienen los problemas. Y ahí llegaron Entonces creo que ahora con el nuevo viceministro, eso se trata de compensar nuevamente. Y llama la atención, Guillermo y Fernando, que también, aprovechando esta coyuntura en la que se encuentra el Ejecutivo, con todas estas situaciones que ya sabemos, reaparecen varios ministros o exministros a través de su cuenta de Twitter dando consejos de cómo combatir la corrupción o cómo gobernar cuando sabemos todo el desastre en el que fueron. Alguien del gobierno de Varela, alguien le pare bola, empezando por ahí, que ya den su consejo, pero ya que alguien les dé como referente, yo creo que uno tiene que estar bien loco y haber tomado la ley seca muy a poco en serio para poder tomar... Quiero que alguien desconecte el equipo de sonido al procurador para que ya se acabe esto de la salsa y la cosa y vean lo que sucedió en el gobierno pasado, porque no puede ser que ahora estos señores nos expliquen cómo se hace gobierno cuando, ojo, en Estados Unidos se reporta esta semana casi 33 millones de desempleados y se nota y se está notando en muchos países. En Panamá eso no se va a notar. ¿Por qué? Porque ya nosotros teníamos índices de desempleo de 2 dígitos. Sí. Y eso pasó durante el gobierno de Varela. La economía se destruyó. Lo que pasa es que aquí hay medios de comunicación que se prestaron para acuerpar todo este desmán que se dio durante el gobierno pasado y ahora está saliendo. Entonces, ¿le van a echar la culpa toda a los que lo denunciamos? No.
Lo que pasa es que no nos hicieron caso. No nos hicieron caso. Ahora hay que ver cómo este gobierno tapa todo el problema que heredó y además la crisis generada por esta pandemia. Bueno, ¿qué debe pasar esta semana, Guy de la Rosa? Materia científica. Estados Unidos sigue con esa reapertura. Pues, ¿crees que esto va a ser ya un proceso irreversible? ¿Hay algún indicio de que esto pues pueda o qué debe ocurrir para que se frene de golpe este proceso de reapertura en los Estados Unidos? Y sobre todo, que se están dando cada vez menos casos que necesitan hospitalización, o por lo menos eso es lo que estoy percibiendo. Yo pienso que el proceso de reapertura en Estados Unidos no va a ser detenido. Muy por el contrario, incluso los estados que han sido más estrictos, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, hoy en día tienen planes de reapertura. Así que la reapertura yo pienso que es una realidad. Lo que tenemos que ver con respecto a la reapertura es un concepto que quiero introducir en el día de hoy. Es una prueba de estrés. Tal cual como se hacen pruebas de estrés a los pacientes para determinar si existe o no una enfermedad cardíaca de fondo, esto de la reapertura representa una prueba de estrés no solamente a lo que es la organización política de un país, o en este caso en Estados Unidos del Estado, sí, que comienza con el gobernador del Estado, sino también una prueba de estrés para la sociedad, ver cómo la gente responde a la reapertura económica, cuál es el grado de confort que existe para la persona de ir a un lugar, entrar y comprar algo que no necesariamente es un supermercado o una farmacia. Pero muy importantemente, esto representa una prueba de estrés para el sistema de salud del país y para el sistema de salud, obviamente, de los estados. Oye. Así que la capacidad de los estados en poder dar cabida a los pacientes que van a ser infectados y que van a requerir admisión al hospital va a ser el componente crítico. Y yo pienso que en el día de hoy los hospitales ya han aprendido la lección. Lastimosamente la lección salió de Europa con lo que ocurrió en España e Italia, y creo que hoy en día existe preparación desde el punto de vista logístico, camas, insumos, ventiladores, para poder llevar a cabo esa ejecución de un plan médico que pueda darle cabida a un número incrementado de pacientes que van a entrar a los hospitales. Los rebrotes van a ocurrir, es simplemente la capacidad de los centros para poder absorber estos pacientes. Guy, tú que estás en Estados Unidos, en el campo médico, ¿va a ser las falencias que hubo en el COVID tema de campaña para esta elección que está a la vuelta de la esquina? Sin lugar a dudas. Este va a ser uno de los temas más importantes durante la campaña, tanto la campaña de Biden como la campaña del presidente Trump. De hecho, hoy en día está ocurriendo, ya comenzó básicamente los señalamientos. Obviamente el Partido Demócrata, en este caso liderizado por Joe Biden, critican las acciones del presidente Trump. Igualmente, Trump obviamente va a pivotar sobre este tema para atacar al Partido Demócrata. Ejemplos claros, por ejemplo, cuando el Partido Demócrata y los líderes del Partido Demócrata criticaron en su momento el cierre de los vuelos provenientes de China y posteriormente el cierre de los vuelos provenientes de Europa. Obviamente esto fue ampliamente criticado por la plataforma del Partido Demócrata. Sin embargo, hoy en día aceptaron que en su momento la decisión fue correcta, por lo menos muchos líderes lo han aceptado. De hecho, Anthony Fauci se ha pronunciado categóricamente al respecto a favor de la decisión. Así que esto tiene una arista política, pero claramente va a tomar un componente fuertemente político, especialmente en los meses venideros próximos a la elección en noviembre del 2020. Gracias. Guillermo Ruiz, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, en el plano internacional, siguiendo con este tema, pues va a terminar de estallar lo de Joe Biden, que ya hay varios testimonios bastante fuertes. A mí me han pasado una teoría de varios sectores en Estados Unidos, y es la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a la conclusión que lo mejor es apostar por Hillary Clinton como candidata presidencial, y están estudiando la posibilidad de que Barack Obama sea el candidato a vicepresidente. Y esto lo digo acá en televisión porque me ha llegado de fuentes muy serias dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Hay un tema legal también que tienen que estudiar, pero eso lo que te dice es la debilidad del Partido Demócrata en este momento. Pero Guillermo, a la larga lo del acoso sexual, pues hay una frase de Harold Macmillan que dijo que el presidente Kennedy le dijo una vez que el día que él no practicaba el sexo le dolía la cabeza.
Y esto te lo digo porque el señor Trump es una colección de bullying y de acoso. Es decir, él tuvo hasta 12 mujeres que lo estaban acusando de esto. Lo que te quiero llegar con esto es, ¿va a convertirse el tema este de Biden realmente en un issue cuando del otro lado de la acera tienes alguien que lo ha hecho de reiteradas ocasiones? Lo que pasa es que ya los medios de comunicación se han rendido con Donald Trump y han entendido que hay estados, sobre todo el cinturón bíblico, que están con Donald Trump, porque sí, él ha hecho las alianzas suficientes. El problema acá es que los medios de comunicación que debieron haber estado siempre con los demócratas, como NBC, como CNN, están insistiendo mucho en este tema. Hay un puritarismo que se ha extendido a la costa este de los Estados Unidos, sí, incluso a la costa oeste, que puede incidir en el voto. Y recordemos que lo más seguro es que Donald Trump vuelva a perder por el voto popular, pero posiblemente si gana, claro, vuelva a ser por el voto de los estados. Entonces, ese es un tema que se va a ir desarrollando durante estos días. Recordemos que teóricamente las convenciones de los partidos deben ser pronto, pero ahora veremos con el coronavirus qué terminan tomando de decisión. Y en el plano local también vamos a ver esta pelea que se ha generado por los distritos, donde algunos distritos han comenzado a emitir algunos decretos donde mantienen la ley seca. Sí. Y también vemos este tirijala que se ha formado entre la gobernación de Panamá y el municipio de Panamá, lo cual vemos como nuestros municipios, en vez de estar concentrados en esto del coronavirus, pues se están distrayendo en temas que fundamentalmente no ayudan en absolutamente nada a la población panameña a mejorar su situación con respecto a la pandemia del lado económico y tanto del lado laboral. José, ¿qué nos espera esta semana? Ver cuáles son las estrategias, Fernando, que tiene el Ministerio de Educación y si ya tendrían una fecha ya para reactivar las clases en el país. Además, conocer cómo avanzan esas reuniones entre el gobierno, empresarios y la clase trabajadora, donde también los productores están pidiendo ser incluidos para dar a conocer su posición. Por otra parte, la segunda semana de los vales electrónicos que se esperan sean entregados también a otras regiones del país. ¿Cuáles son esos comercios que podrán abrir durante la semana? Y la preocupación o el estrés, como lo ha calificado el doctor Guy, Fernando, que es para las autoridades de salud, la reapertura de los aeropuertos, y creo que eso va a ser una de las preocupaciones muy grandes que van a tener muchas de las autoridades de salud, y Panamá no escapa de esa realidad. Así es. A todos, muchas gracias por su audiencia. Que tengan todos un feliz domingo. Al doctor Guy de la Rosa, al ingeniero Guillermo Ruiz, José Luis Ríos y yo le damos las gracias. Recuerden que este programa se retransmite por KW Continente. Feliz domingo. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana.